diciendo, muchachos, vamos a trabajar con el software Quartus. Es un software de simulación, de diseño y simulación de circuitos electrónicos digitales, ¿ya? Pero tranquilos que no vamos a trabajar a nivel de transistor como tal, como si fuese algo de electrónica, sino que lo vamos a trabajar es a nivel de programación, en cierta forma. Entonces, vamos a comenzar a describir cada una de las partes que componen un procesador, a interconectarlas y vamos a comenzar a mandar ciertas señales para poder generar el funcionamiento del procesador. Entonces, en el enlace, aquí en el campus virtual, hay una URL que se llama enlace Quartus. Ese enlace Quartus les va a abrir una página de Drive donde van a tener 4 archivos. El primero que les recomiendo que descarguen es el más pesado, es el que es de 4.4 GB, que es el instalador. Entonces, este es el instalador del software que vamos a trabajar. Los otros 3, hay uno que se llama computadorsimple.zip. Ese es el archivo, bueno, de la carpeta donde están el proyecto como tal, que se llama computador simple. Hay uno que es Control Unit 2 State VHD. Este es uno de los archivos que vamos a utilizar posiblemente la próxima semana cuando ya hayamos adelantado o avanzado algo en el tema. Y ese que es un XLSX, o sea, un Excel, es donde vamos a tener la información del formato de instrucciones de 16 bits. ¿Listo? Hoy vamos a empezar con este. Vamos a empezar con este. Pero antes de eso, pues les voy a comenzar a dar una breve explicación de qué es lo que vamos a trabajar. Este trabajo que vamos a realizar con el software de simulación es un trabajo que yo implemento en un laboratorio, ¿ya? Y pues me ha parecido muy interesante porque pues ahí ya los estudiantes se logran como, digamos, enterar un poco más de qué es un computador, cómo está construido. Porque es que hasta el momento uno dice, ah, sí, ¿qué tiene un computador? No, pues que tiene una unidad aritmético lógica o la unidad de control, tiene la CPU que está compuesta por esas partes, tiene una memoria RAM y unos dispositivos de entrada y salida. Listo. Pero bueno, ¿y eso qué es? ¿Cómo está construido? No, pues si ya comenzamos a desarmar un computador, pues vamos a ver que es unas tarjetas electrónicas con componentes electrónicos y dependiendo de la configuración que tenga, pues así mismo va a funcionar. Pues en esta práctica o en este trabajo, vamos a comenzar a realizar una primera aproximación a la traducción de un programa de alto nivel a lo que se conoce como lenguaje máquina y su ejecución en el computador básico que vamos a trabajar en Quartus. Y adicionalmente, vamos a comprender y a simular los pasos de un ciclo de instrucción y reconocer la interacción de la unidad de control con el banco de registros, la ALU y el datapad. ¿Listo? Entonces, siempre vamos a hablar de un ciclo de instrucción. ¿Qué es un ciclo de instrucción? Pues lo que va a repetirse para poder llevar a cabo la ejecución de una instrucción. Y está dividido en, digamos que, 4 partes. Miren que en este caso nosotros tenemos la unidad de control, tenemos la unidad aritmético-lógica y tenemos el banco de registros. Eso que está aquí hace parte de la CPU. Y lo que tenemos acá es la memoria. Esto es lo que conoce como la memoria RAM o la memoria principal. Entonces, esto que está aquí, esas 3 partes, la ALU, los registros y la unidad de control, esto se puede ver que es la CPU. ¿Listo? Recuerden que cuando nosotros encendemos un computador, el computador comienza a cargar información ¿en dónde? En la memoria principal, en la memoria RAM. Y después de la memoria RAM comienza a transmitir información a la CPU. Allá entran los registros, entra la unidad de control, la ALU, comienza a procesar dependiendo de cuál sea la instrucción, trae datos, los procesa, hace la ejecución de la instrucción y finalmente hace el almacenamiento de la información. Entonces todo va a cargarse primero en la memoria
y después de la memoria se comienza a mandar a los registros, a la unidad de control, a la ALU, se comienzan a ejecutar, a procesar y finalmente se almacenan nuevamente en el banco de registros o en la memoria principal. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros, de cierta forma. Vamos a comenzar a hacer como una simulación de cuando traemos la información desde la memoria, cuando llega a la unidad de control, esa unidad de control comienza a decodificar esa información, interpreta cuál es la instrucción que tiene que ejecutar y comienza a traer datos, a procesarlos en la ALU, que es la unidad aritmético lógica, y finalmente almacenar esa información, ya sea en los registros o en la memoria principal. ¿Claro hasta ahí? Listo. Entonces, la primera parte, aquí dice, vean, trasladando un lenguaje de alto nivel a un lenguaje máquina. ¿Ustedes en qué programan? En alto nivel. Cuando hablamos de alto nivel, pues es ese software, esos compiladores que con una simple sentencia o con una simple instrucción de ese alto nivel después se traduce a muchas instrucciones de bajo nivel. Entonces, eso es lo que, digamos que hoy en día facilita mucho la programación. Hoy en día los niños en los colegios están aprendiendo a programar y están aprendiendo a programar desde programación por bloques hasta pasando a un lenguaje sencillo. Puede ser que le enseñen una que otra sentencia en Python, puede ser que le enseñen una que otra sentencia en C++ o incluso Java. Pero es un lenguaje de alto nivel y es un lenguaje fácil de interpretar, fácil de entender. Ya de ahí para allá viene el otro proceso que es un proceso complejo, que es coger ese lenguaje de alto nivel, comenzar a identificar, interpretar la información, las instrucciones, los datos y comenzar a transmitir esa información a un lenguaje de un bajo nivel. Y ese lenguaje de bajo nivel termina siendo ¿qué? ¿Cuál sería? No, C también es de alto nivel. Java, C, C++, C Sharp, Python, todo eso es de alto nivel. Ceros y unos sería un lenguaje ya máquina. Pero antes de eso, exacto, ahí ya estamos hablando el ensamblador o el assembler, ¿ya? Ese es el lenguaje de bajo nivel, ¿listo? Entonces, él coge ese compilador de alto nivel, comienza a traducir esa información, esas instrucciones, a un lenguaje de más bajo nivel, que es el ensamblador. Y después del ensamblador, una cosa es el ensamblador lenguaje, código, y otra cosa es el ensamblador, que es el como el que comienza a ensamblar. Por eso se llama ensamblador. Él comienza a ensamblar información para después coger y traducir esa información a algo que conoce como un lenguaje máquina, que es ceros y unos. Dime, Camilo. Bueno, profe, que van a interrumpirte. Es que estoy intentando instalar el Quartus para Linux. Hay un problema con la página de Intel cuando uno trata de descargar el .tar. Dice que problemas cargando la página, que Secure Connection Fail. Y estoy intentando ver, pero como que no está dejando descargarlo. Dame un momento que yo miro. Sí, mira que yo le... Ah, mira, no aparece. ¿En cuál? ¿Sabes qué puede ser? Puede ser que, como es una versión ya tan vieja, Ah, la estén quitando ya del sistema. Ya no estén permitiendo descargarla.
Puede ser también. A ver que ya quite Docker. Yo creo. Pues te descarga, te mandas el punto tar por ahí por Dive. Dice que faltan 6 días. El que logre descargarlo, pues que lo comparta ahí. Va. Sí, ¿por qué no? Ni querándole el F5. Y esta página que vi ahí, pero no, esta tampoco deja descargarla. Dice que problemas. Pues por ahora, pon a descargar el de Linux en caso de el de Windows en caso de que el de Linux no te deje descargar. Es que PC es una tostadora, profe. No corre ni Windows 7. ¿Será? Bueno, voy a ver. Y eso para es pesadito. Cuando lo comencemos a utilizar para compilar, puede ser. De pronto le tiene un proxy, ¿no? Puede ser lo que les digo, porque por lo menos yo estuve buscando la versión 16, que es la otra versión que tiene incluido el simulador, y no la logré encontrar. Ya ni siquiera aparece. Sí, yo creo que entonces el que logre descargar la de Linux, pues la comparte. ¿Listo? Y si no, pues mientras tanto vayan poniendo a descargar la de Windows y tratan de instalarla en algún equipo para que vayan haciendo las pruebas. O sea, el proyecto final, yo los voy a dejar que lo trabajen en grupo, pero las entregas, si van a hacer, las entregas parciales, si van a ser de manera individual, entonces de una u otra forma sí se requiere el software instalado. Bueno, muchachos, entonces igual continuamos acá y miramos a ver. Yo igual voy a ver si de pronto alguno de los estudiantes del semestre anterior tiene el instalador y en tal caso también se lo estaría compartiendo. Listo, el de Linux. Entonces, como les estaba mencionando, tenemos el lenguaje de alto nivel, C, Java, C++, Python, C Sharp, cualquiera de esos. El compilador comienza a interpretar esa información y dependiendo de la arquitectura en la cual se vaya a trabajar, o sea, sobre la cual se vaya a hacer la programación como tal, él comienza a generar un código que es el que se conoce como un código ensamblador. Y después de que se genera ese código ensamblador, pasa por el linkeador y el ensamblador y genera el código máquina. Y el código máquina es lo que ustedes me escribieron ahora por ahí, esos ceros y unos, que eso es lo que se carga en la memoria principal y ya cuando se comienza a ejecutar las diferentes instrucciones, eso se comienza a interpretar en la unidad de control. Entonces, un ejemplo, esto que está aquí, está en un lenguaje de alto nivel. Mire, aquí está creando nuevos registros tipo char, A, B, C, D, E. Después está inicializando.
estas variables. Leo, ¿me colaboras con el micrófono? Gracias. Después están inicializando esas variables, están haciendo algunas operaciones y ahí ya finaliza. Y eso, cuando ya se va a ver en un lenguaje de bajo nivel, puede ser equivalente a esto que aparece aquí. Ceros y unos. Entonces es donde uno a veces dice, uy, increíble que en un computador se haga tanta cosa y todo sea información escrita en ceros y unos. ¿Pero es por qué? Porque hay un formato de instrucciones. Y ese formato de instrucciones ya pues, se va a utilizar dependiendo de lo que se requiera y se va a poder escribir cualquier tipo de instrucción. Bueno, no cualquier tipo de instrucción porque hay unas limitantes dependiendo de la arquitectura, pero se va a poder escribir muchas instrucciones, se va a poder realizar mucha ejecución de procesos, de datos, y al final pues vamos a obtener un resultado eh, que se supone que es el que esperamos. Entonces miren, aquí está. El compilador, que es el lenguaje de alto nivel, coge y es como un traductor y lo interpreta. Y finalmente genera un ensamblador. Y después de que tenemos ese código en ensamblador, se pasa por un linkeador, por un ensamblador y genera el lenguaje máquina. Entonces, el lenguaje de alto nivel pasa por el compilador y genera el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador pasa por el ensamblador, no el lenguaje, sino el proceso de ensamblador, y genera el código máquina. Y el código máquina, al coger y ser leído por un procesador, eso ya va a ser la instrucción que va a permitir que se realice cualquier ejecución y poder entregar, digamos, un resultado. Ejemplo, lenguaje de alto nivel, ejemplo de ensamblador, ejemplo de lenguaje máquina y ejemplo del resultado en lenguaje máquina. También sigue siendo 0 y 1. Aquí lo podemos ver. Un lenguaje o en una porción de código en C, aquí está el compilador de C, uno, hay una página y uno escoge, esta sería la página, y aquí vean, esto que aparece aquí es una porción de código de un programa en C++. Aquí está. Aquí ustedes pueden escoger cualquiera de los programas. Bueno, está la mayoría. Ustedes pueden aquí escribirlo en el lenguaje de alto nivel. Seleccionan cuál es la arquitectura o bueno, cuál es como tal el compilador, el ensamblador con el cual lo quieren trabajar. Y él les genera esto que aparece aquí, que es el equivalente a esto que está acá, pero esto ya es ensamblador. Entonces, miren, 1, 2, 3, 4 líneas de alto nivel se convierten en todas estas líneas de ensamblador. Entonces, si en algún momento ustedes necesitan tener información de alguno de los programas que ustedes están trabajando, que están diseñando, y quieren hacerlo un poco más eficiente, ustedes pueden ir directamente al ensamblador y escribir en ensamblador. ¿Alguno de ustedes ha programado en ensamblador? No todos los lenguajes permiten adicionar instrucciones en ensamblador, pero por ejemplo, el C++, bueno, Visual Studio, cuando estamos programando en C++, nosotros podemos adicionar ciertas sentencias en ensamblador.
Y si uno llega y compara esas sentencias en ensamblador con una sentencia de alto nivel, podemos hacer que incluso sea mucho más eficiente el ensamblador que nosotros estemos escribiendo. Entonces, esa es una de las ventajas de, digamos, cuando un programador entiende la arquitectura, tiene conocimiento de el lenguaje ensamblador y comienza a hacer esas modificaciones. Esto que está aquí, dependiendo del compilador que se escoja aquí, aquí va a mostrar unas instrucciones. O bueno, el ensamblador, porque ese es el ensamblador como tal. Miren que este está el X86-64 GSS 11.2. Y dice "-M32", que es para una arquitectura de 32 bits. Miren lo que aparece aquí. Si yo llego y le cambio el compilador, vamos a ver por acá otro, este de acá, miren qué pasa. Cambia la forma en que se escribe. Entonces, ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta que cada arquitectura tiene su set de instrucciones. Cada arquitectura tiene su lenguaje máquina, cada arquitectura tiene su lenguaje ensamblador. Entonces, no es lo mismo el lenguaje ensamblador para los procesadores Intel que para los procesadores AMD. Hay ciertas cosas que comparten, ciertas, digamos, estructuras, pero no son iguales. ¿Listo? Entonces, dependiendo de eso, pues ya ahí uno comienza a entender un poco más. Por lo menos aquí está utilizando instrucción push, que es para colocar en pila, move, que es para mover a registros, sub, que es de resta, la operación AND, la operación de suma, resta, move S, S, que esto es para punto flotante, sub, return, y si lo cambiamos a la que tenía, miren que aquí ya aparecen otras instrucciones, FLD, FSTP, que son instrucciones ya más especializadas. Entonces, dependiendo de eso, también va a cambiar. Miren, esta línea que está aquí en amarilla es la que dice que, vean, se está creando una variable tipo float, que es de punto flotante, y va a almacenar el dato 423.2. ¿Y dónde está creando esto? Miren que cuando yo paso por esta línea, se me resalta la línea 5 y 6 de acá. ¿Es por qué? Porque aquí está creando esa variable. Cuando llego a la Y, se me resalta la 7 y la 8, y así sucesivamente. Entonces miren que él me va mostrando incluso por colores qué porción de código corresponde a esta línea de instrucción. ¿Listo? Entonces aquí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues como apenas estamos instalando, bueno, descargando el programa, y apenas algunos están decidiendo si lo descargan para Linux o para Windows o alguna, o, o mirando a ver si logra descargar de aquí a dentro de 8 días, que sea la próxima clase. Entonces, pues nosotros vamos a comenzar a trabajar con la arquitectura que vamos a implementar. Entonces, este va a ser el proceso. Vamos a trasladar un lenguaje de alto nivel a lo que se conoce como un lenguaje de máquina. Y va a ser esto. Esto que está aquí se va a escribir de una forma que se pueda entender. Entonces, vamos a hacer esa primera parte. La parte número 2 es la simulación, pero todavía no tenemos instalado el software, entonces por ahora solamente vamos a hacer la primera parte. Y esa primera parte es la entrega del día de hoy. ¿Está claro para todos? Sí, hoy vamos a tener una entrega. Sí. Entonces van a descargar el archivo de Excel. No importa, yo les doy tiempo.
Profe, hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, profe. Profe, ¿nos podrías regalar un poco más? Yo la verdad el tráfico del Cali está terrible, apenas salí de la oficina y no alcanzo pues a ver como el video para poder hacer eso, entonces, ¿qué tanto espacio nos puede brindar para poderlo entregar? Listo, entonces teniendo en cuenta eso, hagamos lo siguiente. Vamos a continuar con la explicación. El compañero ya está grabando la información y cuando tenga el video, pues él me lo comparte para yo subirlo ahí al campus. Ya ustedes lo ven y yo creo que les podría dar plazo hoy es miércoles. Les podría dar plazo hasta el viernes por la noche para que lo entreguen. Vale, profe, gracias. Bueno, bueno, listo. Entonces, la primera parte es coger y hacer el proceso de escribir un lenguaje de alto nivel a un lenguaje de máquina. Para ese proceso vamos a utilizar una tabla de Excel. ¿Listo? Entonces, ese archivo, ¿dónde lo tienen? Pues lo tienen ahí mismo en el Drive. Entonces van a descargar ese archivo y lo vamos a abrir. Listo. Entonces, vamos a mirarlo aquí. Listo. Entonces, miremos acá. Tenemos el formato de instrucciones del lenguaje máquina del procesador que vamos a trabajar. Y tenemos todo eso que aparece aquí, que es lo que se conoce como el ISA, el set de instrucciones de la arquitectura. Cada procesador tiene su ISA. Y dependiendo de qué tan potente sea el procesador, pues así mismo va a ser un ISA con mayor cantidad de instrucciones. Entonces, si nosotros, por ejemplo, comenzamos a verificar el ISA de un Core i3, pues vamos a ver que tiene una determinada cantidad de instrucciones y al compararlo con un Core i5, con un Core i7, pues esos van a tener muchas más instrucciones que los de alto nivel, o sea, los de máxima jerarquía, que es el i7, por ejemplo, va a poder ejecutar las mismas instrucciones que el i3 y tiene unas adicionales que lo hacen mucho más potente. Pero no se va a poder hacer la ejecución de programas que estén diseñados para el i7 en un i3. ¿Por qué? Porque no va a tener algunas instrucciones especializadas que de pronto se requieran en algún momento. ¿Listo? Entonces, si nosotros analizamos acá, miren que aquí dice lenguaje, formato de instrucciones del lenguaje máquina. Y habla de una instrucción tipo registro y una instrucción tipo dato inmediato. Y acá, pues tenemos el ISA, el set de instrucciones, que esto me dice, vean, hay una información que va para la ALU, que es 0000, y eso va a ser equivalente a qué función, a decir, vea, F va a ser igual a A plus B, el plus que es la suma, entonces, cuando yo llegue y le coloco a la ALU 0000, eso me va a indicar que va a coger el dato que está en la entrada A y lo va a sumar con el de la entrada B y lo va a guardar en F, que va a ser como la salida de la ALU. Y eso va a ser equivalente a la suma. Si es 0001, eso va a ser equivalente a la resta y así sucesivamente. Aquí tenemos algunas instrucciones. Entonces, antes de que continuemos ahí, les voy a mostrar
desde el software. Esto que alcanza a ver aquí es el procesador construido por cada una de las partes. Este es el bus del multiplexor. Este es un demultiplexor. Más adelante les voy a explicar exactamente a qué hace referencia. Aquí tenemos esto que está aquí, es lo que conoce como el banco de registros. Acá tenemos otros multiplexores. Aquí tenemos la ALU. Entonces, ¿qué sucede? Pues que los multiplexores, que son estos bichitos que se alcanzan a ver aquí, que es como una especie de pirámide sin punta o un triángulo sin punta, son selectores que dependiendo de la señal que llegue por esa entrada que es de selección, pues me va a conectar el dato que esté aquí con la salida o el que esté acá con la salida. Este es un multiplexor de 2 entradas a una salida, entonces este se llama de 2 a 1. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando es 0, la entrada que llega por aquí, cuando ustedes colocan aquí un 0, entonces él va a venir acá y va a activar esto que dice data A y lo va a conectar con el resultado, que es la salida. Pero si yo coloco un 1 aquí, entonces él va a coger este dato que está aquí y lo va a conectar a la salida. En cierta forma es como un switch de conexión que me va a permitir seleccionar diferentes caminos para los datos. Entonces ahí es donde ya vamos a hablar de algo que se conoce como el data path. ¿El data path qué es? Es como el paquete de datos por donde va a circular los datos. Y hay algo más que se llama el control path. El control path es el paquete de control, que ese ya tiene que ver con la unidad de control, que es la que encarga de coger, leer las instrucciones y generar cada uno de los datos para configurar el sistema de la manera correcta. Entonces, ¿de dónde vienen los datos? Pues los datos van a venir siempre de un dispositivo de entrada y salida. Ya puede ser el disco duro, puede ser una memoria que tengamos conectada, una USB, puede ser un puerto de Ethernet, puede ser un puerto de Wi-Fi. Entonces, esos datos van a llegar desde el exterior. ¿A dónde van a llegar? A la memoria principal. Cuando llegan a la memoria principal, ellos llegan y se almacenan ahí y después de esa memoria se mandan al procesador. Entonces, eso que dice aquí, data in, es la información que viene de dónde? De la memoria. Entonces, yo voy a tener dos caminos iniciales. Uno que viene desde la memoria principal o el otro que sería este camino de acá arriba, que si nosotros analizamos, ese camino es de realimentación. Entonces, ¿qué sucede? Que va a llegar un momento en el que se van a procesar los datos, se van a tener en la ALU, que es este cuadrito rojo que se ve aquí, se va a tener aquí el resultado y ese resultado tiene que guardar. Entonces, ¿qué sucede? Se hace una realimentación del dato. Y viene hasta acá. Entonces, si yo coloco un 0, entonces él va a pasar acá y se va a poder guardar ¿en dónde? En los diferentes registros. Entonces, eso es lo que sucede siempre. Siempre que nosotros prendemos un computador, él comienza a cargar información en la memoria RAM y después de la memoria RAM comienza a mandarla al procesador. Entonces, el primer paso, ¿qué es? Pues llega por aquí, desde la memoria RAM, debe pasar al bus interno, que es todo eso acá. Miren que aquí incluso se llama bus interno. Y ese bus interno es el que me permite conectarlo ¿con qué? Con el banco de registros. Y recuerden que el banco de registros es la memoria más interna del procesador, del computador como tal. Y es la más rápida, es la más costosa, pero es muy pequeña, entonces ahí va a estar limitada. Por eso nosotros cuando hacemos programas, ellos tienen que comenzar como a escribir, a reescribir cierta información
traen información, llevan información nuevamente porque no hay mucho espacio en memoria. Entonces ya se tienen esos datos aquí en los registros y ya después de que vayan a ejecutar, entonces, ¿qué sucede? Estos registros, ellos están conectados con cada una de estas entradas a estos otros multiplexores. Lo que pasa es que estos multiplexores son de 8 a 1, o sea, son de 8 entradas a una sola salida. Entonces ya viene la selección. En este caso la selección, recuerden que todo lo manejamos en binario. Como son 8 entradas, pues yo debo de darle un código diferente a cada una de esas entradas. Para 8 datos o para 8 números diferentes, ¿cuántos bits requiero? En binario. 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 3. Serían 2 a la 3 y son 8 bits. Exacto. No, no tanto 8 bits, sino que serían 8 datos, 8 entradas diferentes, ¿ya? Entonces necesitan 3 bits de selección. Entonces aquí en selección, por ejemplo, se llama selección B. Entonces aquí yo voy a poder tener las combinaciones de 3 bits que va a variar desde 0, 0, 0 hasta todo 1, 1, 1. Entonces cuando yo coloco aquí 0, 0, 0, entonces eso me activa el R0 y me lo conecta a la salida. Pero yo coloco el 0, 0, 1, entonces me activa el R1 y me lo conecta a la salida. 0, 1, 0, entonces el R2 y así sucesivamente hasta el último que sería el 1, 1, 1 que me conecta el R7 a la salida, es decir, este último registro que está acá. Y lo mismo sucede con el multiplexor de los datos de la entrada A. ¿Por qué? Porque todo esto me va a alimentar la unidad aritmético lógica que va a tener un puerto de entrada A y un puerto de entrada B. Entonces yo aquí mando un dato por el puerto A y mando un dato por el puerto B. Dependiendo de la selección de la ALU que yo tenga aquí, pues él va a coger internamente el circuito que tiene y lo va a configurar. Esta selección de la ALU, miren que es lo mismo que tenemos acá. ALU cell. Entonces si yo coloco 0, 0, 0, 0, que son 4, eso me va a configurar la ALU para hacer una suma. Si coloco 0, 0, 0, 1, me va a configurar para una resta, así sucesivamente. Por lo menos acá, si coloco 1, 0, 1, 0, me va a hacer la XOR entre el dato A y el dato B. Si ustedes analizan aquí, él tiene la posibilidad de hacer ¿cuántas combinaciones? 2 a la 4, es 16. Entonces, aquí esta unidad aritmético lógica tiene un ISA de 16 instrucciones diferentes. Entonces, dependiendo del tamaño de bits que tiene, asimismo se va a poder decir que es mucho más potente o no la arquitectura y el procesador. Por eso anteriormente que se manejaban procesadores de 32 bits, pues se tenían ciertas limitantes, tanto en el manejo de memoria como en el manejo de instrucciones y de datos. Hoy en día tenemos procesadores o arquitecturas de 64 bits, entonces imagínense todo lo que podríamos llegar a coger y escribir ahí con 64 bits. Pues no los vamos a utilizar todos, la verdad, pero sí tenemos una gran posibilidad de manejar diferentes instrucciones. Entonces, eso que está acá, entonces yo aquí coloco, si coloco 4 ceros, entonces él me va a configurar internamente la ALU para hacer una suma y me va a entregar el resultado por aquí, que es la salida. Pero adicionalmente va a tener que esta otra salida de acá. Que estas otras salidas son muy importantes y eso es lo que se conoce como el registro de banderas. Y va a tener un Cout, que es el carry de salida, un Z, que es la bandera Z, que es la del 0, una bandera OB, que es la de overflow, y una bandera S, que es la bandera de signo. Entonces, siempre que hagamos una operación en la ALU, pues se van a activar algunas banderas y esas banderas son las que nosotros utilizamos para hacer esas comparaciones o esas instrucciones de bifurcación. Cuando ustedes de pronto escriben en un lenguaje de alto nivel, si X es igual a 0, haga esto. Si no, haga lo otro. Entonces, ese X es igual a 0. Entonces, ¿qué haría ahí? Pues él compara
que de pronto ese dato que tenemos en el resultado activa o no activa esta bandera Z, que es la bandera 0. Ella se coloca en 1 cuando el resultado es 0. Esta overflow, ella se coloca en 1 cuando hay un desbordamiento. Esta bandera S se coloca en 1 cuando hay un cambio de signo. Esta cout se coloca en 1 cuando después de hacer, por ejemplo, una suma, hay un acarreo, un carry, que es cuando nosotros decíamos 1 más 1 es 0 y lleva 1. Ese que lleva al final, por allá, después del último bit, ese se tomaría como un carry. Entonces, miren que aquí estamos construyendo el procesador con las diferentes partes. ¿Listo? Pero antes de hacer eso, pues vamos a trabajar con el set de instrucciones y vamos a mirar a ver cómo se interpreta. ¿Preguntas al momento? Bueno, listo. Entonces continuemos. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de el formato de instrucciones, generalmente hay dos tipos de instrucciones. Una que es instrucción tipo registro, que es aquella que solamente me permite realizar intercambio de información entre registros. Y hay otra que es instrucción tipo dato inmediato. Ese dato inmediato es cuando nosotros tenemos en la misma instrucción que estamos mandando para configurar el sistema, estamos mandando el dato también. Entonces, al enviar yo solamente la instrucción, hay una parte de la instrucción que se manda a la unidad de control y la unidad de control se encarga de codificar, configurar el sistema y guardar la información del dato que va ahí incluido en la instrucción. Entonces vamos a mirar esta primera. Instrucción tipo dato inmediato. Nosotros aquí estamos haciendo el formato de instrucciones para una arquitectura de 16 bits. ¿Listo? Por eso aquí aparece bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 15. Eso serían 16 bits. Y lo mismo acá. Entonces, una instrucción dato inmediato sería la siguiente. Y una instrucción, o sea, el formato, mejor dicho. El formato de la instrucción tipo registro sería el siguiente que está acá. Y el formato de instrucción de dato inmediato sería el que está acá. Entonces vamos a tener dos tipos de instrucciones. La de dato inmediato es cuando yo tengo el dato por fuera del procesador y necesito llevarlo a él, almacenarlo para poder procesarlo. Es decir, cuando el dato viene desde la memoria RAM. Entonces, siempre que vayamos a llevar un dato desde la memoria RAM, ahí estaríamos hablando de una instrucción dato inmediato. Que en la misma instrucción estamos llevando el dato que se va a procesar. Entonces, ejemplo. El formato que va a manejar aquí sería el siguiente. El bit número 15 es el que me va a configurar el modo. ¿Y eso qué me indica este mode? Pues aquí nosotros venimos acá. Y miren que mode es la señal de selección, de activación de ese primer multiplexor. Y ya sabemos que el multiplexor, ¿qué es? Es un switch que me permite intercambiar entre diferentes caminos. Entonces, si el modo se coloca en 0, él va a coger el dato que está por acá y lo va a conectar al bus interno. Pero si el modo se coloca en 1, él va a coger el dato que viene desde acá, desde la memoria, y lo va a conectar al bus interno. Ya vamos para allá, no te preocupes. Entonces, mira, por ejemplo, instrucción tipo dato inmediato.
Yo le estoy diciendo, cuando es dato inmediato es porque estoy cogiendo el dato desde la memoria y lo voy a llevar al procesador. Entonces, si miramos acá, dato inmediato tiene que entrar por aquí, desde la memoria, y pasar acá. En ese caso, ¿qué señal tendría que colocar yo en modo? ¿0 o 1? No, porque mira, dato inmediato está conectado aquí, ¿cierto? Que viene desde la memoria. Esto simplemente es como un pin de conexión que le tengo yo aquí, ¿ya? No, aquí no le tenemos la memoria, es como si la tuviéramos por fuera, pero es una entrada, ¿listo? Entonces, aquí llega el dato de la memoria, lo tengo yo aquí, en esta entrada. ¿Yo qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer que esta entrada, que aquí está numerada con el unito, pase acá, al resultado, que esto es lo que se conoce como el bus interno, o sea, ya estaría dentro del procesador. ¿Listo? Entonces, si yo le coloco aquí en modo 1.1, él coge este dato desde aquí y lo coge y lo coloca acá. Pero si coloco el modo en 0, él coge el dato que está acá en la otra entrada y me lo conecta acá. Y esta otra entrada es cuando estamos hablando de la realimentación, que se ha procesado, se tiene el resultado en la ALU y se realimenta. No, la caché, aquí no la estamos incluyendo. Aquí la caché estaría entre la memoria RAM y la entrada al procesador. Pero aquí no estamos incluyendo la caché. Ahí ya digamos que complicaría un poco más el diseño. Pero serían como memorias intermedias. Supongamos que aquí solamente vamos a utilizar es la memoria RAM que está por fuera y la vamos a conectar directamente al procesador. ¿Listo? Entonces, imagínense que esto que está por acá afuera es la memoria y se conecta a través de este puerto al procesador. Entonces yo necesito que este dato de aquí necesito que este dato de aquí pase acá. Entonces, cuando es dato inmediato, viene desde el exterior, o sea, de la memoria, y debe pasar acá. Entonces, el modo debería estar en 1. Si es el otro tipo de dato, que es no el dato inmediato, sino tipo registro, es cuando se realimenta, que tengo un resultado y se tiene que realimentar. Entonces, en ese caso, sería esto acá. Ya tengo el resultado aquí y lo tengo que realimentar. Mandarlo todo este camino, todo este recorrido, hasta llevarlo acá y aquí ya mandarlo para acá al bus interno para almacenarlo. ¿Listo? Entonces, en ese caso estaríamos hablando de qué? De que el modo debería estar en 0. Entonces, miren, aquí está. Vea, para dato inmediato, el modo debe ser 1. Para tipo registro, el modo tiene que ser 0. Borrar esto. Y vamos a empezar entonces acá. Entonces, aquí tengo unas instrucciones. Esto es instrucciones a nivel RTL, transferencia de registros. ¿Listo? Esas instrucciones nosotros las vamos a interpretar algo similar a un lenguaje de bajo nivel, ¿no? Como si fuese una especie de lenguaje ensamblador, digámoslo así, un lenguaje máquina, casi. Entonces, ¿qué me está diciendo? Vean, el dato AC, que es un número, porque me está diciendo que está en hexadecimal, guárdelo o envíelo, ¿a dónde?
a R1, que R1 es el registro. Entonces, como yo estoy cogiendo un dato desde afuera, que es el dato AC, y lo estoy guardando en registro, entonces esa va a ser una instrucción tipo dato inmediato. Siempre las primeras instrucciones tienen que ser dato inmediato. ¿Por qué? Porque yo tengo que coger los datos que están por fuera y guardarlos en los registros para que el procesador tenga con qué llevar a cabo la operación. Si yo no hago eso, pues no voy a tener cómo procesar datos porque los registros no van a ser cargados con ningún dato. ¿Listo? Entonces, aquí me dice, esta instrucción de AC en hexadecimal envíelo a R1 es tipo dato inmediato. Entonces yo por lo tanto voy a coger esta información que está aquí. Vea, el bit número 15 va a ser equivalente al modo. El 14, el 13 y el 12 va a ser la selección del destino. El 7 hasta el 0 va a ser el dato inmediato. Y estos que están aquí, 11, 10, 9 y 8, esos no se utilizan. Eso es lo que se conoce como un don't care o no importa, no se utiliza. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a escribir la instrucción. Entonces yo llego y les digo, vea, AC envíelo a R1, por lo tanto es dato inmediato. ¿Viene desde dónde? Desde el exterior, ¿cierto? Que sería esta parte. Y para que pase, tendría que ser ¿qué? Modo, ajá, exacto, modo en 1. Entonces yo coloco un modo en 1, entonces aquí llega y me conecta este pin de entrada con este pin de salida. Entonces aquí yo voy a colocar 1. Ahí ya estoy escribiendo la instrucción en lenguaje máquina. ¿Por qué? Porque son ceros y 1. Después me dice, vea, viene el 14, el 13 y el 12, que son selección destino. ¿Selección destino es qué? Pues el registro donde quiero guardarlo. Sería R1, que es el registro 1. Entonces yo vengo acá y miro el banco de registros. Son esos que están aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 8 registros. Pero ellos empiezan desde ¿qué? R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7. Y miremos el multiplexor. Recuerden que todos esos registros se van a ir conectando. Este de aquí se conecta con R0, este de aquí se conecta con R1, este de aquí con R2, y sucesivamente. Pues yo ¿qué necesito? Yo necesito que pase es a R1, ¿cierto? ¿Y cuál es la dirección de R1? Aquí está el multiplexor de la selección destino. Entonces yo llego y activo aquí y él me va a activar alguna de estas señales que son las que se conocen como el CLK. El CLK es lo que hace las veces de reloj. Los registros que están aquí, esos registros internamente están construidos a partir de un dispositivo lógico, electrónico, digital, que se conoce como un flip-flop. Ese flip-flop necesita una señal, un flanco de subida, para que el dato que esté en la entrada se pueda transmitir a la salida. Entonces, como yo digo, mi dato ya lo tengo yo aquí, porque yo llegué y le coloqué el modo en 1. Entonces, cuando yo le coloco modo en 1, entonces el dato que está aquí va a transmitirse acá. ¿Cierto? Se va a transmitir acá. Ya lo tengo en el bus interno. Y el bus interno está conectado a todos los registros. A todos, a todos, a todos. Pero yo tengo que coger y activar el registro que yo quiero que se almacene la información. Este es el R0, este es el R1, entonces yo tengo que activar este R1. Entonces aquí por esta entrada que dice Y1, yo debo de activar. ¿Listo? Entonces acá está. ¿Cuál tendría que ser la selección del destino? Pues el R0. Vamos a ver si por acá está. El R0 va a ser 000. R1 va a ser 001, R2 va a ser 010, R3 va a ser 011, R4 va a ser 100, hasta el R7 que sería el 111. Entonces, como yo lo quiero guardar en R1, entonces selección destino sería 001, que es la dirección. Entonces acá, yo diría, vea,
en estos bits 14, 13 y 12 va a ir la dirección del destino, que sería el R1, que sería 0, 0 y 1. Entonces, aquí ya tengo parte de la instrucción escrita. Modo en 1, selección destino 001. Después vienen estos 4 bits que no tienen nada de información, no me interesan. Entonces, aquí en esos 4 bits, yo puedo coger y escribir o 0 o 1, no importa. Con 0 o con 1, él tiene que funcionar porque es algo que no se está utilizando, no se necesita para nada. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué es mejor colocar, 0 o 1? ¿Por qué? Digamos que tienes parte de la respuesta, ¿ya? Por el hecho de decir, un 1 es algo que no está vacío, ¿cierto? Acuérdense que internamente en un computador, todos esos ceros y unos se están transmitiendo a nivel de voltaje, de corriente. Un 0 es 0 volts, un 0 es 0 corriente, mientras que un 1 ya se traduce posiblemente a 5 volts, ya se traduce a un consumo de corriente. Entonces, si yo como diseñador digo, vea, esto aquí, estos 4 bits, para este formato de instrucción no me interesan. Usted puede colocar 0 o 1 y él le tiene que funcionar siempre y cuando lo otro que haya colocado sí esté correcto. Pero ¿qué sucede? Si yo llego y le digo a usted, coloque cualquier cosa, de pronto usted no tiene conocimiento del tema o no le interesa cierta información, usted dice, coloquemos unos. Pues yo puedo aquí colocar 1, 1, 1 y 1. Y si yo llego y coloco acá en el resto el dato inmediato, pues él funciona. Pero ¿qué sucede? Que yo colocar un 1 aquí significa que yo tengo que colocar 5 volts. 5 volts, 5 volts, 5 volts. Va a haber consumo de corriente, consumo de corriente, consumo de corriente y consumo de corriente. Y eso, a la larga, pues no nos interesa esa parte, que haya consumo de corriente. A nosotros lo que nos importa es que sea lo más eficiente posible. Y más hoy en día que tenemos puros dispositivos móviles, que tenemos portátiles, que tenemos celulares. Eso es consumo de potencia, consumo de energía, ¿ya? Entonces, si ustedes como diseñadores dicen, no, pues coloque uno, eso no importa, coloque uno, pues ese uno consume energía y va a hacer que la batería se descargue más rápido. Entonces, siempre que ustedes vean alguna parte donde diga don't care o no importa, coloquen 0. De esa forma estamos asegurando que haya 0 de consumo de corriente innecesario. ¿Claro para todos? Ok, listo. Ahora viene algo más. Miren que ya llevamos desde el bit 15 hasta el bit 8, ya lo hemos escrito. Ahora nos falta desde el bit 7 hasta el bit 0, que todo esto es el dato inmediato. Pues el dato inmediato, ¿cuál va a ser? El AC. Ahí nos están diciendo, vea, AC está escrito en hexadecimal. Entonces, busquemos la tabla de hexadecimal. Por aquí yo les doy el chancuco, pues también, vea, porque como yo. Acá, vea, hexadecimal a binario. El A es este, 1010, y el C, 1100. Entonces, este 1010 y 1100 lo vamos a escribir aquí. El A, 1, 0, 1, 0. Y el C, 1, 1, 0, 0. Y esto que acabamos de escribir aquí en ceros y unos es haber cogido una instrucción de un lenguaje de más alto nivel y haberlo escrito en un lenguaje máquina. Y si nosotros cogemos y colocamos esta instrucción acá en nuestro procesador, a la hora de hacer la simulación en las partes correspondientes,
pues él debe de coger el dato que está en el exterior, que es el AC, y guardarlo en el registro R1. Eso que ustedes ven aquí, pues eso que ustedes ven aquí, vamos a hacerlo. No sé si ustedes han visto que muchas veces cuando ustedes están programando, hay mucha información que aparece es en lenguaje hexadecimal. Y eso tiene una razón de ser. Pues, primero que todo, las arquitecturas están siendo generalmente múltiplos de 4. 4 bits, 8 bits, 16, 32, 64, ¿cierto? Y, por lo tanto, si yo llego y divido esa cantidad de bits en 4, pues me va a dar una cantidad de nibbles. Y cada nibble es equivalente ¿a qué? A un dato en formato hexadecimal. Miren que estos primeros 4 bits tienen las casillas blancas. Los otros 4 bits tienen la casilla azul. Los otros 4 nuevamente blanca. Y los otros 4 nuevamente azul. Es como para que ustedes logren separar de a 4 bits y puedan hacer la conversión a hexadecimal. Entonces, miren aquí que hay 1, 0, 0, 1. Entonces, miremos la tabla de hexadecimal. En esta tablita aquí, ¿dónde está el 1, 0, 0, 1? ¿A qué equivale? ¿Dónde estaría el 1001? Ajá, sí, es, como dice Alejandra, sería el 9. Entonces digo, bueno, entonces en hexadecimal, el código máquina en hexadecimal o la instrucción en lenguaje máquina, de lenguaje máquina a hexadecimal sería A, ¿ven? Sería 9. Aquí serían 4 ceros. 4 ceros, ¿a qué equivale en hexadecimal? A 0, ajá. Ahora 1, 0, 1, 0, ¿a qué equivale? A la letra A. ¿Y el 1, 1, 0, 0 a qué equivale? A la C. ¿Listo? Entonces, cuando ya vayamos a hacer nosotros la simulación, podemos introducir todo este dato así, en binario, o podemos introducir este dato en hexadecimal. Y el procesador debe realizar el mismo proceso. No debe haber ninguna dificultad, no debe haber ningún inconveniente. ¿Listo? Ahora vamos a hacer esta otra instrucción. Ustedes me van a ayudar. Dice 7BH. Este H es la abreviación o la abreviatura de hexadecimal. Sería 7B en hexadecimal, guárdelo en R5. Entonces vamos a escribir la instrucción en lenguaje máquina. Primer bit, número 15. ¿Qué debería ser? ¿0 o 1? ¿Por qué? Exacto. Estoy introduciendo un dato que viene del exterior. ¿Listo? Entonces sería 1 para que guarde el dato del exterior. ¿En dónde lo va a guardar? Sí, es tipo dato inmediato. Es una instrucción tipo dato inmediato. ¿En dónde lo va a guardar? En R5. Listo. ¿Cuál sería la dirección de R5? Uh-huh. 101. Entonces aquí vale 101. 101. Listo. Entonces miren que ya llamo estas dos partes del formato de dato inmediato. Ojo, el dato inmediato es el formato. ¿Listo? Modo 15, selección destino 14, 13 y 12. Aquí, ¿qué viene? Don't cares, son ceros. O unos también, ¿no?
pero ya sabemos por qué es mejor 0, ¿no? Y aquí, desde el bit 7 hasta el bit 0, el dato inmediato. ¿Qué va aquí? ¿Qué iría? Ujú. Pero necesitamos escribirlo en binario. 0 y 3, 1. Ese sería el 7. Ajá. 0 y 3 unos. ¿Y el B? 10, 11. 1, 0, 1, 1. Listo. Ahora escribamos esta instrucción en formato de código máquina en hexadecimal. ¿Qué sería? Recuerden que es de 4 en 4, ¿no? Ajá. D, 0, 7 y B. Ujú. ¿Claro para todos? R3. No, miro. Dices R3, mándelo a R2, porque es modo 1. ¿Y dónde está que es modo 1? Plus es suma. Vamos a hacer este aquí. Dice, R1, súmelo con R5 y guárdelo en R3. Entonces, pues como estamos trabajando con dos registros, ¿cierto? Ya no sería dato inmediato. ¿Por qué? Porque es dato inmediato cuando yo tengo el dato que viene desde afuera, ya tengo los datos en los registros. Entonces ya sería instrucción tipo registro. Para instrucción tipo registro se utiliza este formato de acá. Modo, el 15, selección de signo 14, 13 y 12, ahí no cambia. Miren aquí, aquí sí cambia. Selección de la ALU, S0, S1, S2 y S3, desde el bit 8 hasta el bit 11. Y esa selección de la ALU hace referencia a estos datos que están acá. A esto que está acá. Es decir, la operación que yo quiero hacer está codificada y tengo que escribirlo acá. El bit 7 y el bit 6 no tienen nada. Esos son don't cares. Entonces, lo mismo que en el caso anterior. No se utilizan, ustedes pueden colocar ceros o unos, no importa, él tiene que funcionar. Ya sabemos cuál deben de colocar. Selección del operando A. Entonces sería la dirección del registro donde vamos a tener el operando A. Y selección del operando B, la dirección del registro donde tenemos el operando B. Entonces vamos a escribirlo. Sería R1 plus R5 o R1 súmelo con R5 y guárdelo en R3. Entonces, primero, el modo. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger un dato que está en R1, lo vamos a sumar con un dato que está en R5, o sea, R1 lo vamos a mandar a un registro, que es el A,
ve, a un puerto de entrada de la ALU, que es el puerto A. El R5 lo vamos a mandar al puerto B, acá está, mírenlo, A y B. Vamos a mandar la señal de configuración de la ALU, o sea, aquí tiene que ir la operación de suma, que iría todos en ceros, y el resultado lo va a mandar acá. Pero ese resultado, ¿dónde lo va a guardar? En R3. Entonces él viene y hace todo este recorrido, la realimentación, lo coloca aquí, y debe de pasar desde aquí hasta acá para poder guardarse en ¿dónde? En R3. ¿Listo? Entonces él tiene que dar todo ese recorrido, por lo tanto es una instrucción tipo de registro. En este caso, como se realimenta, el modo tiene que ser, ¿cuál? 0, exacto. Listo, ¿cuál sería el destino? Pues el destino es R3. ¿Cuál es la dirección para R3? El número 3, en binario. Está bien la tablita, pues. ¿Cuál sería? Pero ojo, apenas son 3 bits, ¿no? 0, 1, 1. ¿Listo? La selección del destino. Selección de la ALU. ¿Qué operación vamos a hacer? Plus, o la suma. ¿Qué debería de ir entonces ahí? Ajá, que es el código que tenemos para la suma. Listo. Después viene el bit 7 y el bit 6. ¿Qué debe ir ahí? Son don't cares, o sea, no importan. Por eso ahí los coloco de un colorcito como más resaltado. Y lo colocamos en 0. Puede ser 1, pero ya sabemos que el 1 es un consumo de corriente, de potencia. Y eso es lo que no queremos. Ahora viene el bit 5, el bit 4 y el bit 3. Sería la selección del operando A. ¿Cuál es el operando A? Pues sería R1. ¿Cuál es la dirección de R1? El número 1, 0, 0, 1, exacto. Y el RB quería el R5. Exacto. Entonces miren ¿qué fue lo primero que hicimos? Pues cogimos el dato AC y lo guardamos en R1. Después cogimos el dato 7B y lo guardamos en R5. Ya tenemos dos datos, ya podemos hacer una operación. Entonces cogimos el dato que está en R1 y lo sumamos con el dato que está en R5 y lo guardamos en R3. Ahora, ¿cuál sería el código máquina en hexadecimal? Uh -huh, 3, 0, 0, 0 y D. Miremos, por ejemplo, este de aquí. Y ya con este, ya se supone que ustedes tendrían la información suficiente para el primer trabajo que van a hacer hoy. ¿Listo? Y ya les explicaría. Entonces, ¿este qué dice? Vean, el dato que tenga en R3, mándelo a R2. Entonces, miremos de acá, de estas operaciones de la ALU. ¿Cuál de esas operaciones me puede servir? Una que me diga R3, mándelo a R2. Que me sirva para eso. Pues obviamente suma, no. Resta tampoco, multiplicación tampoco, división tampoco.
Desplazamiento lógico a la izquierda, no. Desplazamiento lógico a la derecha tampoco. Rotación a la izquierda, no. Rotación a la derecha, no. La operación AND entre A y B tampoco. OR tampoco. XOR tampoco. NOR tampoco. La operación NAND tampoco. XNOR tampoco. Ah, mire lo que tenemos acá. F igual a A. O sea, colóqueme el resultado de la ALU igual a el dato A. O colóqueme el resultado de la ALU igual al dato B. Que sería esto acá. Vamos a mirarlo acá. Miren. Aquí tenemos los multiplexores, ¿cierto? Que vienen conectados a los registros. Y de aquí vienen a la entrada A de la ALU y a la entrada B de la ALU. Y dependiendo de la operación que yo tengo aquí, pues me va a pasar un resultado específico. Pues yo puedo utilizar cualquiera de esas dos instrucciones. La que me dice, vea, el dato que tenga en A, páselo al resultado. Y ya cuando lo tengo aquí, lo realimento y lo guardo en el registro que yo quiero, que sería el 2. O el dato que yo tengo en el puerto B de la ALU, páselo acá y lo realimento y lo guardo en el registro 2. Entonces aquí, en esta instrucción que nos están pidiendo que R3 mande lo a R2, yo puedo utilizar la instrucción 1110 y lo que hago es utilizar el operando A, o utilizo el 1111 y lo que hago es utilizar el operando B. ¿Listo? Entonces vamos a completarla. Primero, es operación entre registros. Entonces el modo, ¿qué tiene que ser? ¿0 o 1? Recuerden que cuando es dato inmediato es porque el dato viene de afuera. Si yo ya tengo los datos en los registros, es tipo registro, entonces es 0. Exacto, el modo es 0. Listo. Después me dice, ¿cuál es la selección del destino? ¿Cuál es el destino de ese dato? ¿Qué registro? R2. Listo. ¿Y la dirección del R2 cuál es? Exacto. 0, 1, 0. Listo. Después viene la selección de la ALU, o sea, la operación. ¿Cuál sería el código? Listo. Escogiste el del A, ¿no? Entonces, el bit 7 y el bit 6, ¿cómo deberían de ser? Listo. Ahora, selección del operando A. ¿Lo vamos a utilizar? ¿Sí o no? ¿Se utiliza para esa instrucción que escogimos? Listo. Entonces, ¿cuál sería la dirección del operando A? ¿Cuál es el dato? ¿Dónde está el dato? Miremos la instrucción. Es el dato que está en R3, mándelo a R2. El destino, pues es R2, que es esto, aquí está la dirección. Ahora, ¿cuál va a ser el dato? R3. Entonces, aquí vamos a colocar el valor de la dirección del R3, que sería 0, 1, 1. El operando B, pues el operando B para esta instrucción, que es esta aquí, no la vamos a utilizar. Por lo tanto, ahí vamos a colocar, ¿qué? Ceros, exacto. ¿Listo? No, miren que no se me pierdan que esto es un proceso muy paso a paso, ¿listo? Entonces, primero, R3 mándelo a R2. Entonces, el modo es 0.
¿Por qué? Porque es una operación entre registros. Vamos a coger un dato que se ha procesado y lo vamos a realimentar. Ahora me dice, vea, los siguientes 3 bits es la selección del destino. ¿Cuál es el destino? Pues el destino es donde yo voy a guardar el dato, R2. Y el R2 es como si en este caso cogiésemos el número 2 y lo escribiéramos con 3 bits, que sería 0, 1, 0. Después viene los 4 siguientes bits, que son la selección de la operación de la ALU. Dijimos que F va a ser igual a A, o sea, como quien dice, el dato A, páselo hasta el resultado y ese lo realimentamos. Entonces escogieron 1, 1, 1 y 0, que son estos 4 bits que están aquí. 1, 1, 1 y 0. Después vienen los otros 2 bits que no tienen nada. Entonces aquí colocan 0 y 0. Después viene la selección del operando A. ¿El operando A se va a utilizar para esta instrucción? Sí, porque estamos cogiendo esta aquí. No la de abajo, que es F igual a B, sino que estamos escogiendo la de F igual a A. Entonces sí se está utilizando el operando A. Y el operando A, pues debe ser ¿qué registro? Este registro 3. Entonces aquí en estos 3, mírenlo aquí estos 5, 4 y 3, que son estos de aquí, debe de ir la dirección del R3, del registro 3, que sería 0, 1, 1. Y el operando B, pues yo no lo voy a utilizar, que serían estos 3 bits siguientes. Entonces, como no se va a utilizar, se colocan en 0. Dime, León. Donker. Ajá. Sí. Ya. Es que mira, es que depende, ojo, depende de qué tipo de instrucciones estés utilizando. Mira que el bit 11, 10, 9 y 8 para el tipo registro es la selección de la ALO, o sea, estos datos de acá. Pero para el tipo dato inmediato no los estoy utilizando. Entonces, si la instrucción es dato inmediato, ahí coloco ceros. Pero si la instrucción es tipo registro, entonces yo ya coloco es la operación que yo quiero utilizar. Profe, en ese caso, la pregunta que dice el chat, ¿yo puedo elegir el A o el B? Si tú escoges la instrucción 1110, estás eligiendo el A. Ajá. Pero si hubiese escogido la 1111, estaría escogiendo el B. Ok, o sea, yo puedo elegir cualquiera de esas dos. Exacto, sí, porque para esta instrucción, tú lo que dices es, vea, yo quiero que el dato que esté en R3, mándelo a R2. Entonces, si yo vengo acá, miremos acá, R0, R1, R2 y R3, ¿cierto? Entonces, el dato yo lo tengo aquí en R3. ¿Y yo qué quiero hacer? Pues yo quiero que ese dato, o sea, él tiene que seguir un camino. Él no se va a devolver para guardarlo en R2, sino que él tiene que pasar por todo esto, llegar hasta acá y después buscar el registro número 2 y guardarlo en el registro número 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el camino? Pues yo tengo aquí R3. Yo puedo decirle, vea, R3 mándelo por acá abajo, que es lo que corresponde al puerto A de la ALU, haga el recorrido, la vuelta completa y guárdelo en R2, o yo le puedo decir, vea, este R3 de la vuelta por acá arriba, que es el puerto B, y guárdelo en R2. Entonces, cualquiera de los dos caminos me sirve. ¿Cuál instrucción voy a utilizar? Pues la que yo quiera. Incluso, si yo quisiera hacer algo más eficiente, yo cogería una de estas instrucciones y la cambiaría. ¿Por qué? Porque, pues, están haciendo lo mismo. Yo podría hacer una instrucción totalmente diferente. ¿Sí está claro ahí? Sí, ya, profe, gracias. Ok. Entonces, supongamos que vamos a hacer la instrucción de F igual a B. Pues para F igual a B es 1, 1, 1 y 1. Entonces aquí, que es selección de la ALU, todos tendría que ser 1. Entonces yo lo cambio 1. Después viene el 7 y el 6, don't care, no importa, ceros. Después viene la selección del operando A. Pues yo como estoy utilizando el A abajo, el operando A no lo utilizo, entonces no me interesa. Pero el operando B,
En este caso sí le estaría utilizando, que sería la dirección del R3, entonces aquí ya cambia. Y listo. Y ahí cualquiera de las instrucciones van a hacer la misma operación. ¿Quedó claro para todos? Mejor, mejor. Bueno, listo. Vamos bien. Listo, entonces supongamos que tenemos esta instrucción en lenguaje máquina. ¿Cuál sería el código máquina hexadecimal? Dos. Ah, bueno, pero tú tenías era la instrucción anterior, que era con este en 0, 1, 1 y este sí todo en 0. Creo que es así te da lo que tú me estás diciendo ahí. Entonces, estos 4 son equivalentes al 2. Estos 4 son equivalentes a la E. Estos 4 son equivalentes al 1. Y estos 4 son equivalentes al 8. Exacto, eso era. Entonces, ahora sí, viene el trabajo para ustedes y les voy a crear la entrega y como les dije, pues les voy a dar plazo hasta el viernes para aquellos que de pronto apenas están, digamos, comprendiendo el proceso, que de pronto no están en la casa, que de pronto apenas están llegando del trabajo. Bueno, hay ya diferentes opciones que estén pasando. Entonces, ahí ya les voy a dar la posibilidad de que lo hagan de aquí al viernes y lo entreguen. ¿Listo? Ah, bueno, ¿qué significa ese flechita, flechita 1? Este flechita, flechita 1 es desplazamiento a la izquierda. ¿Qué sería? Este aquí. 0, 1, 0, 0. Logical Shift Left. Hacia acá, hacia la izquierda. Por aquí creo que hay otra. Que al otro lado, mira, aquí está. Sería hacia la derecha. Entonces, Logical Shift Left. Right, que diga. ¿Cuál otra hay? Plus, minus, ya. XOR, minus, ta, ta, ta. XOR, por aquí está la XOR. Sería esta aquí. Esos que dicen roll son de rotación. Pero esas ahí no las vamos a utilizar por ahora, ¿listo? La gente están utilizando desplazamiento a la izquierda o desplazamiento a la derecha, ¿dime? No, no, porque ya el proyecto está diseñado para la arquitectura de 16 bits. Si me pongo a aumentar bits, me toca cambiar todo el proyecto. Entonces, por el lado, no te preocupes. ¿Listo? Ya vamos para allá. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Cada uno de ustedes va a terminar esta tablita, ¿cierto? Estas 4 instrucciones lo van a escribir en lenguaje máquina, en binario, y lo van a escribir en hexadecimal. Estas 4 instrucciones que faltan. Adicionalmente, van a mirar, o bueno, dependiendo del último número del código. Si por lo menos mi código termina en 2, entonces vengo aquí, a este que dice 1, 2, y hago lo mismo con estas instrucciones. Al que le termine en 5, entonces viene a esta tablita y hace estas instrucciones. Al que le termine en 0, entonces viene acá y hace estas instrucciones. Entonces, en total, ¿cuántos van a ser? Van a ser las 8 instrucciones que tienen cada una de las tablas dependiendo del código, más las 4 instrucciones que están pendientes aquí. Sí, el código de estudiante, el último dígito.
¿cierto? Muy bueno. A menos de que quieran hacer todas las hojas como estaba preguntando el compañero. Profe, qué pena. Le vuelvo y pregunto, esos 2 puntos se entregan de manera individual, ¿no? Sí. Ah, ok. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a subir la tablita de Excel con las instrucciones ya escritas. Y ahí estaríamos haciendo la primera parte, que es coger una instrucción de alto nivel y escribirla en lenguaje máquina o bajo nivel. ¿Cómo hay que todos son cero en nota? No, yo que no les quería poner cero. El León sí. Siempre buscando esas notas. No, no, no. Que todos sacamos cero. ¿Claro para todos? Sí. Tienen hasta el viernes para terminar estas 4 instrucciones y las 8 instrucciones del código correspondiente. ¿Cuál viernes? El pasado. Es que hasta las 12. Mm, También es que exageran, hombre. Hasta con los ojos cerrados lo hacen. Bueno, listo, muchachos. Entonces, dejemos por hoy ahí. Ya les queda pendiente la tareita de terminar de descargar el programa y comiéncenlo a instalar todo completico. ¿Listo? Como les Profe, aparece ahí, qué no tienen pena. que seleccionar nada más ni quitarle nada. Como les aparezca ahí cargado inicialmente, ahí lo instalan. Dime, Profe, qué pena. ¿Usted ya nos compartió la carpeta por correo electrónico? ¿cuál carpeta? El Drive, o sea, el Drive donde sale el archivo para Uh, descargar. No me vea, aparece. man, ¿cómo que no? Ya usted llega y se mete en cursos, arquitectura de computadores, grupo 80, por aquí dice enlace Quartus, Ah, ok. acá vea, está ahí, y ahí aparece todo. Dice, profe. ¿Cuáles chulos? ¿Cuáles chulos iba a quitar? Es que para instalar, profe, había un poco de cosas ahí ya chuleadas y pues ya el Ah, botoncito de install. Y yo, ¿será que quito algo o será que sigo así? no, no, déjenlo tal cual. Ok. ¿Listo? Se me Yo llenó la creo que mente. la estoy viendo mañana o el viernes. Ya tengo en el otro disco y no lo tengo aquí. ¿Tarjeta de crédito ya le está pidiendo? No, muy duro. Bueno, muchachos, entonces ya ahí les queda esa tareita pendiente, pues. Ya la próxima semana, espero que tengan instalado el software y empezamos con la explicación del proyecto, cómo está ahí diseñado, cada uno de los archivos, cómo están interconectados y hacemos la simulación. La simulación que viene dentro de 8 días es la simulación de eso que están haciendo ustedes hoy aquí. Es decir, que si esto les queda malo, el proceso de la simulación les queda mal. Ah,
Ustedes codifican bien esto y el procesador les funciona. Claro que sí. Profe, una pregunta. Dime. En las otras, cuando es, digamos, por lo menos el primero, AC a R1, siempre el modo va a ser uno, ¿cierto? Y cuando es de registro a registro siempre va a ser cero, ¿cierto? Ajá, Ah, ok. exacto. Eso es inmutable. Sí, sí, ahí no lo vamos a cambiar. Porque ahí lo que estamos es definiéndole como el camino del paso de datos. Cuando tenga algo así como AC, 7B, 6.3, 7 por acá también. Miremos acá este otro. 9B9, 7C. Estos son datos que están en donde? En memoria y se van a guardar en registro. Entonces tienen que entrar por el camino 1, el modo 1. Ya los otros que son R7, páselo a R2, R2 más R5 menos 5, mándelo en R1, todo eso es entre registros. Eso ya es modo 0. Ah, Ya entendí, ¿sí o qué? toda la clase apenas entendí eso. Imagínese, lo importante fue que entendió. ¿Sí o qué? Antes de finalizar la clase. Ya con eso Obvio, puede hacer el trabajo. pero de una. Ah, bueno. Entonces, como es de una, se lo va a poner a usted hasta las 9 de la noche. De una. La entrega ya. Listo. Va para esa. No, pensé que era hasta las 9 del viernes. No, de hoy ya. Va para esa de una. De una. Pero llevo, pero si lo entrego ya a las 9, llevo la mitad del proyecto ganado. Eso tan fácil. Ah, pero el profesor no deja motivar. No, pero yo los motivo con la calificación final. Bueno, ahí sí. Bueno, muchachos. Entonces, si Profe, no ¿hasta tienen alguna cuándo otra vemos pregunta, clase? ¿hasta cuándo vemos clase? ¿Sí? No, pues tratemos de ver lo necesario para terminar la simulación. Igual, ya como les estaba escribiendo, o como les escribí en el Qué mensaje. pena, profe, es que yo de pronto llegué un poquito tarde, pero no escuché para cuándo era el proyecto. Ah, ya. Pues mira, lo que pasa es que tocó modificar la forma de evaluación por el tiempo que tenemos para finalizar semestre y subir notas. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues de ahora en adelante solamente vamos a hacer trabajo con el software de simulación. Eso quiere decir que nos vamos a ver de manera virtual. Ya no tenemos que ir hasta la universidad. Allá Oh, pues se dificultó un poco eh, el préstamo de las salas y todo eso. Entonces, lo mejor es que lo trabajemos directamente en nuestro equipo desde la comodidad de nuestras casas. Entonces, no vamos a necesitar movilizarnos a la universidad. Y pues la idea es que cada clase se avanza en una parte del proyecto. Se realiza una actividad, por ejemplo, lo de hoy es terminar la tabla de Excel y se manda al campus. La siguiente semana se hace otra actividad, se sigue avanzando en el proyecto, se hace el envío de la actividad por el campus, así sucesivamente. Y ya para el último trabajo es coger todo el proyecto y hacer unas modificaciones que yo más adelante les voy a explicar. ok, profe. Pero yo creería que por lo menos tendríamos unas 3 clases adicionales, pero pues no nos vamos a tener que mover hasta la universidad, esa es la ventaja. ¿Alguna pregunta adicional? R1 es 1, ¿cierto? 1.
Pero como la dirección es de 3 bits, entonces sería 001. Acabo de entender eso. Sí, es la dirección. Bueno, entonces, no siendo más, muchachos, les agradezco por su participación, por su atención. Yo sé que en la medida que vayamos avanzando se va a hacer un poco más interesante la parte de la simulación y va a quedar un poco más claro ese concepto de qué es un computador, que eso es lo que nos interesa. Muchas gracias y nos